el hermano mayor del hijo pródigo. Lucas 15 dice, un hombre tenía 2 hijos. El mayor estaba en el campo, oyó la música y preguntó qué era aquello. Entonces alguien le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Entonces se enojó y no quería entrar. Su padre le rogaba que entrase. Mas él dijo, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces, el padre, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es la historia de un hombre y 2 hijos. El hijo menor representa al pecador extremo, descarado. El padre representa a Jesucristo. Y el hijo mayor a los escribas y fariseos religiosos y legalistas. La parábola registra las 2 maneras en que las personas tratan de acercarse a Dios en este mundo. Hay personas que pretenden ganar el favor del cielo y el favor de Dios y entrar en el cielo mediante las buenas obras. Mientras que hay otras personas que entienden que esas cosas no se reciben sino solo por fe y por gracia. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia, subraya, ustedes han sido salvados por medio de la fe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Es decir, acá tenemos al hijo menor que recibe la gracia y el perdón de sus pecados gratuitamente de parte de su padre. Pero tenemos al hijo mayor que pretende granjearse el favor del padre mediante las buenas acciones. Como estamos viendo, nadie puede ganarse el derecho a entrar al cielo por medio de las buenas acciones, por medio de las buenas obras. Eso se recibe solo por fe y solo por gracia. La parábola del hijo pródigo es bien, pero lo que no se conoce es el resto de la historia. Lo que no se sabe es la historia que refiere al hijo mayor. Probablemente sea la más importante de toda la parábola, porque encierra principios, enseñanzas espirituales muy profundas que quiero que descubramos juntos en este día. En primer lugar, el hijo mayor sirve al padre, pero está perdido. El hijo mayor, presta atención, sirve y trabaja para el padre. Vive en la casa del padre, pero está tan perdido como el hijo menor que vive lejos en el pecado más grosero. ¿Por qué está perdido? Porque no tiene ninguna relación con el padre. Es decir, vive en la casa del padre, trabaja para el padre, pero su corazón está lejos del corazón del Padre. No tiene ninguna relación con el Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ¿dónde estaba él? El hijo mayor, ¿dónde estaba? Cuando su hermano menor exigía la parte de la herencia, deshonrando los intereses del padre y los intereses de la familia. ¿Por qué no trató de proteger a su hermano menor de las malas decisiones que estaba tomando? Porque no tenía ninguna relación. Porque no tenía ninguna relación con el padre y porque no tenía ninguna relación con el hermano. Por eso no hizo nada para impedir que su hermano se vaya, pero tampoco se alegra cuando su hermano regresa a casa a salvo. Porque no tenía ninguna relación. Ahora, muchos de nosotros, la iglesia, los creyentes, nos parecemos en mucho al hermano mayor de la parábola.
Porque, ¿qué hacemos realmente nosotros para que los hijos pródigos se reconcilien con Dios? Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que los hijos pródigos vuelvan a la casa del Padre y se reconcilien con Él? Si de verdad nosotros estaríamos interesados en agradar a Dios, entonces tomaríamos en serio la responsabilidad de salir a buscar la oveja perdida y traerla al redil de Dios. Pero no lo estamos haciendo porque no tenemos una relación personal con Dios y porque nos parecemos mucho al hijo mayor de la parábola. Ahora, la gran enseñanza que rescatamos es que se puede servir, presta atención, se puede servir y trabajar para Dios viviendo en la casa del Padre y estar perdido y no conocerlo. Hermanos, se puede trabajar y servir para Dios. Se puede vivir en la casa del Padre sin conocerlo. Se puede vivir en la casa del Padre, trabajar para el Padre y estar perdido. Bueno, el hijo mayor de la parábola es nuestro ejemplo. Jesús dijo que muchas de las personas que en este mundo trabajaron para Dios van a estar perdidos por toda la eternidad, van a quedar afuera del cielo. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, en el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos, expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí. Personas que trabajaron para Dios, sirvieron para Dios, vivían en la casa del Padre, pero no conocían al Padre. Pero no tenían ninguna relación con el Padre. Hermanos, nuestro primer ministerio no es a trabajar para Dios. El primer ministerio, el llamamiento supremo de todo creyente es a conocer al Padre, a conocer a Dios, a amar, conocer, tener una relación personal e íntima con Dios. Porque el trabajo para Dios es el resultado, es el derivado del conocimiento. El servicio es el derivado del conocimiento. Primero está en estar con Dios. Por eso tenemos que restaurar el altar familiar, el altar privado. Tenemos que restaurar la carpa del encuentro, el lugar secreto, porque todo se levanta o todo viene abajo a partir de ese lugar. Hermanos, Jesús dice en Marcos 3:14 que Él llamó a su discípulo para que estuvieran con Él y luego enviarlos a anunciar su mensaje. Es decir, dos tareas. Primero, la tarea suprema es estar con Jesús, conocer a Jesús, desarrollar una relación personal con Él y después a trabajar para Él. El trabajo y el servicio es un derivado del conocimiento. Hermanos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Es decir, trabajaron para Dios, pero no lo conocían. Es decir, servían, trabajaban, estaban en la casa del Padre sin tener una relación con el Padre. La primera gran lección que tenemos que rescatar del hijo mayor es que podemos estar perdidos, podemos estar en la casa del Padre sirviendo al Padre y no tener ninguna relación con el Padre. Hermano, nuestro primer llamado es a estar con Dios, a conocerlo, a desarrollar una relación personal e íntima con Él. La segunda gran lección es que el hijo mayor sirve al Padre sin querer al Padre. El hijo mayor parece todo un ejemplo. Es un dechado de virtud. Sirve, trabaja para el Padre, vive en la casa del Padre y lo obedece en todo. Pero lo hace para su propio beneficio, no para el beneficio del Padre. Trabaja y lo obedece para su propio beneficio. Lo único que le interesa del Padre es la herencia, es la riqueza, su billetera. No le interesa el Padre, le interesa la billetera del Padre. Trabaja y lo obedece solo por la herencia, por la recompensa, para su propio beneficio, no para el beneficio del Padre.
Por eso sufre cuando ve que su capital disminuye en fiestas para hijos arrepentidos. Sufre cuando su padre generosamente utiliza parte de la herencia para hacer un banquete, una fiesta, un gran asado para toda la comunidad. Sufre porque lo único que le interesa no es la alegría del padre. El padre está contento porque uno de sus hijos ha vuelto a casa, pero a él no le importa eso. Le importa la herencia y está disminuyendo su capital porque su padre es generoso al hacer una fiesta, un asado para toda la comunidad. Quizás nosotros no cometamos los pecados groseros del hijo menor. Pero nuestro corazón puede estar tan lleno de mugre, de suciedad, como el corazón del hijo mayor. Acá tenemos dos clases de pecadores extremos. Por un lado tenemos el hijo menor que representa a los pecadores extremos, atrevidos, descarados, abiertos. Una clase extrema de pecador. Pero por el otro lado tenemos al hijo mayor, que su pecado no es grosero, pero él esconde hipócritamente su pecado detrás de una cortina de buenas obras. Y entonces da y se muestra a sí mismo como justo, como espiritual, como moralmente correcto. Entonces, a simple vista son muy diferentes. En la superficie son muy diferentes. El hijo menor es un pecador que no tiene miedo en mostrar las groserías de su pecado. El otro no, parece justo, moralmente correcto. En la superficie son diferentes, pero en el fondo son iguales y los dos están perdidos. Son dos clases de pecadores, pero los dos están perdidos. Muchos creen que Dios está buscando gente buena, pero Dios está buscando gente nueva. No gente reformada, sino gente transformada, nacida del Espíritu. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de los pecados externos y groseros, sí, pero también tenemos que arrepentirnos de los pecados del corazón. Cuidado con los pecados del corazón. Cuidado, hermanos, con los pecados del espíritu. Cuidado con el odio, con el resentimiento. Cuidado con la falta de perdón. Cuidado con la hipocresía. Cuidado con el egoísmo. Son pecados del corazón. Hermanos, hacer lo bueno no es suficiente. Tenemos que hacerlo con la motivación correcta. Acá estaba el problema del hermano mayor. Él escondía su pecado hipócritamente detrás de una fachada de buenas obras. Parecía justo, recto, espiritual, moralmente correcto, pero su corazón estaba podrido porque él buscaba su propio beneficio, no el beneficio del Padre. Hermanos, hacer lo que es correcto no alcanza, no es suficiente. Hay que hacerlo con la motivación correcta. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos motiva para servir para Dios? ¿Es su gloria o la nuestra? ¿Son sus intereses o son los nuestros? Hermanos, tenemos que hacer lo correcto, sí, pero con la motivación correcta. Hagamos y trabajemos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea famoso, no el nuestro. Que las luces brillen sobre Él, no sobre nosotros. Hacer lo correcto con la motivación correcta. La tercera gran enseñanza es que el hijo mayor sirve al padre sin querer lo que el padre quiere. ¿Y qué es lo que el padre quiere? El padre quiere que su familia esté unida. El padre quiere que el hijo pródigo, el hijo perdido y extraviado vuelva a casa. Pero al hijo mayor no le interesan esas cosas. El hijo mayor está preocupado por la herencia que disminuye, el capital, su capital que está disminuyendo por la generosidad del padre. No puede entender cómo el padre perdona a su hermano menor sin exigirle ningún resarcimiento. No puede entender. En su mundo religioso no cabe el perdón por gracia, el perdón gratuitamente. Él pretende de que el hermano pague, que el padre exija resarcimiento. Así eran los fariseos y los escribas a quienes iba dirigida la parábola.
Ellos creían conocer a Dios y se creían los representantes de Dios acá en la tierra. Pero en realidad los fariseos y escribas, maestros de la ley, no conocían al Padre. Porque el Padre se goza con la recuperación de los pecadores perdidos. Y ellos no lo sabían porque no tenían una relación con Dios. No sabían eso porque no tenían una relación con el Padre. Por eso tampoco se preocupan por los intereses del Padre. Los hijos extraviados no eran una prioridad para los fariseos y los escribas. Ellos no buscaban que los hijos pródigos se arrepintieran y volvieran al Padre, sino que se perdieran en el infierno. No estaban preocupados por los intereses del Padre, como el hijo mayor. No estaban preocupados por hacer feliz al Padre. Lo único que les preocupaba era la recompensa, la herencia. Esta actitud farisaica está impregnada en muchos creyentes que miran con desdén a aquellos hijos pródigos que vuelven arrepentidos confesando sus pecados. Se creen superiores. Hay creyentes que se creen superiores porque ellos no pecan groseramente. Entonces se creen superiores, se creen justos, obedientes, santos, igual que el hijo mayor. Por eso el hijo mayor le dice en la cara al padre: yo te obedezco en todo. Él se creía superior a su hermano, aunque su corazón estaba tan podrido y alejado del padre como el del hermano menor. Él se cree superior. Se cree superior porque no peca groseramente, aunque él está perdido y su corazón está sucio como el del hermano y está perdido como el del hermano. Él se cree superior. Esto nos recuerda a la parábola de Jesús, del fariseo que estaba oraba consigo mismo y le daba gracias a Dios, porque él no era como los otros pecadores, ni inclusive no era como el publicano que estaba al lado de él orando. Él se creía perfecto, dice, diezmaba de todo lo que de sus entradas, oraba y ayunaba 2 veces a la semana. En cambio, el publicano tenía una actitud muy diferente. El publicano era inmerecedor de la gracia y del perdón de Dios. No se atrevía a levantar la mirada al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Hermanos, ¿cómo termina la historia? El publicano es justificado delante de Dios. Mientras que el fariseo, la oración del fariseo nunca llegó al cielo. Cuidado con vanagloriarnos de la vida espiritual, hermanos. Cuidado con pensar de que porque no pecamos groseramente y que porque oramos algunos minutos por día, ya entonces tenemos la autoridad suficiente para corregir a los demás. Hermanos, cuidado con el orgullo espiritual, con la vanagloria espiritual. Hermanos, cuidado con creernos superiores a los demás. Tengamos mucho, pero mucho cuidado. Todos estamos en primer grado en cuanto a conocimiento de Dios, en cuanto a vida espiritual. Todos estamos en primer grado y solamente los humildes van a ser promocionados. Que todo el mundo sepa que el traje que vestimos no es nuestro, es prestado. Cualquier grado de unción que tenemos, hermanos, viene de Dios y tiene que ser usado para Dios, para su gloria y para su beneficio. Cuidado con el pecado del espíritu de la vanagloria y el orgullo espiritual. Este era el hermano mayor, perdido como el hermano menor. Cuidado, hermanos, cuidado. La parábola presenta 2 clases de pecadores. Por un lado tenemos al pecador extremo, descarado, abierto, groseramente descarado, que no tiene ningún temor de pecar y demostrarse al mundo que él es pecador. Pero en el otro extremo, la otra clase de pecador está en el otro extremo, el hijo mayor, que representa a aquellas personas que se muestran justos, rectos, espiritual y moralmente correctos. Su corazón está podrido, está envenenado, es pecador, pero muestra una fachada, esconde su pecado hipócritamente detrás de una fachada de buenas obras. Pero los dos son pecadores extremos y los dos están perdidos. Y a los dos, según la parábola, se les ofrece la gracia del perdón gratuitamente. A los dos, porque los dos están perdidos. Y los dos necesitan la gracia salvadora. Y se les presenta a los dos la gracia
gratuitamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque el padre sale de la casa y busca a los dos. Recuerda cuando el padre ve a lo lejos venir a su hijo menor, dice que él sale de la casa y corre con las faldas arriba, se toma de las vestiduras para poder correr. Y eso era una señal de vergüenza, hermanos, mostrar las piernas. Aún los sacerdotes que se bañaban con la sangre, que se salpicaban con la sangre en el Antiguo Testamento, con la sangre de los animales, no podían levantarse la falda, porque eso era algo vergonzoso. Pero el padre no tiene miedo de la vergüenza de la gente. Él sale porque ve a su hijo regresar a casa, corre, es decir, y le muestra su perdón, su gracia. Pero también lo hace por el hijo mayor. Cuando el hijo mayor viene del campo y escucha la música, no quiere entrar, está enojado, enfurecido, porque el padre ha matado el becerro gordo. El padre ha estado esperando ese día. Hay alegría en el corazón del padre, pero el hijo no ve la alegría del corazón del padre, porque no tiene ninguna relación con el padre, porque no le interesa al padre. Lo único que le interesa es que su capital está disminuyendo, entonces no quiere entrar a la fiesta. Y el padre sale a buscar al hijo mayor. Así como salió a buscar al hijo menor, sale a buscar al hijo mayor. Y a presentarle, a rogarle, a tratarlo de convencer de que entre. Es decir, a ambos se les presenta la salvación por gracia. ¡Qué amor tan grande! Así es el amor de nuestro Padre, que Él muestra su amor para con todos, aunque no todos reaccionan de la misma manera. Los hijos mayores son difíciles de alcanzar. ¿Cuál de estos dos pecadores es más fácil de alcanzar? El menor. Porque los hijos mayores, los legalistas y religiosos, son difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque ellos resisten el único medio por el que podrían ser salvos, la gracia. Ellos están convencidos, hermanos, de su propia justicia personal. Entonces se resisten a recibir lo único que puede salvarlos, que es la gracia. Por eso son difíciles de alcanzar. Los religiosos y legalistas son difíciles de alcanzar. Aunque Dios muestra su amor para con todos, aunque Dios ofrece el perdón gratuitamente para todos, para toda clase de pecadores. Qué curiosidad, ¿no? El amante de las prostitutas se arrepiente, recibe el perdón de sus pecados gratuitamente y se salva para siempre. Pero el hombre de rectitud moral, el hermano mayor, el hombre de rectitud moral, se perdió para siempre porque nunca recibió la gracia del perdón gratuitamente. Cuidado, hermanos, es peligroso pensar que nuestras buenas acciones nos darán acceso al cielo y a la presencia de Dios. Es de pura gracia que somos salvos. Nadie puede ganarse el favor a entrar al cielo. Nadie puede ganarse la salvación mediante las buenas obras, sino solo mediante la fe y la gracia del Señor que la ofrece gratuitamente. Ahora, a la parábola parece faltarle un final. Porque ¿cuál es la última escena? ¿Cuál es el último acto en esta obra? Tenemos al padre que sale de la fiesta para invitar a su hijo mayor a que entre a la fiesta y disfrute con ellos. Pero no se nos dice cuál fue la respuesta del hijo mayor a la invitación del padre. El padre va a buscarlo, sale de la fiesta para invitarlo a que entre a la fiesta y disfrute de la fiesta. Pero no se nos dice cuál fue la respuesta. La Biblia, Jesús, no nos dijo cuál fue la respuesta del hijo mayor. Entró finalmente a la fiesta. Aceptó la invitación del padre a entrar a la fiesta. No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Entonces pensemos en una posible respuesta. Quizás cuando el padre sale a buscarlo, el hijo mayor se da cuenta
y se siente culpable por lo que hizo y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a su padre, y su padre se reconcilia con su hijo, lo abraza, lo besa, y los dos entran a la fiesta a disfrutar de la llegada del hijo pródigo. Sería un final de película hermoso, todo el mundo termina feliz. Pero desgraciadamente ese no es el final de la historia. El final de la historia es uno muy diferente. Cuando el padre sale a buscar al hijo mayor y lo invita, trata de convencerlo de que entre en la fiesta, está tan enojado, tan enfurecido el hijo mayor, que toma un trozo de madera y empieza a golpear a su padre hasta que lo mata. Quizás algunos de ustedes se pregunten, pero ¿y dónde dice eso? Bueno, no lo dice en la historia, en la parábola, pero sí está registrado en la Biblia. No está en la parábola. Ese final no lo cuenta Jesús en la parábola, pero sí está registrado en la Biblia. Meses después de que Jesús contara la parábola, los escribas, fariseos y maestros de la ley crucificaron a Jesús en un madero. Esa fue la historia que escribieron los fariseos y los escribas meses después de que Jesús contara la parábola. Es decir, ese final triste donde los fariseos religiosos y legalistas toman madera para matar, un madero para matar a su padre, no está en la parábola, pero sí está registrado en la Biblia. Así que los escribas fariseos clavaron a Jesús en un madero. Pero aún así, cuando sea la historia que ellos escriben, no es el final de toda la historia, hermanos. El final de toda la historia es que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo está el amor de Dios en saldar y pagar la cuenta, la deuda que nosotros teníamos con Él. El final de la historia es que Jesús muere, sí, pero ahí se ve el gran amor de Dios, está reflejado el gran amor de Dios. En la muerte de su Hijo Jesucristo está reflejado el gran amor del Padre en pagar y saldar la cuenta que nosotros teníamos. Dice Isaías capítulo 53, verso 7. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Subraya, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Jesucristo fue el Cordero de Dios, el Cordero escogido por Dios. Fue la persona que Dios escogió, su propio Hijo, que murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Por eso cuando nosotros por fe y por gracia miramos a Jesús y creemos a la obra de Jesús en la cruz, que Él tomó nuestro lugar, nosotros tendríamos que haber estado ahí, tendríamos que haber pagado la deuda que teníamos con Dios, que era la muerte, pero la pagó otro, la pagó Jesucristo. Por eso la salvación es gratuita para nosotros, pero para Dios fue muy costosa. Hermanos, valoremos la salvación por gracia, valoremos el trabajo que Dios hizo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, fue el Cordero escogido por Dios, y desde esa cruz mana el perdón y mana la gracia gratuitamente. ¿Qué vamos a hacer con ella? Todavía seguiremos insistiendo en el camino de las buenas obras. Las buenas obras tienen que acompañar, hermano, entiéndase bien, tienen que acompañar al buen creyente. La evidencia de que realmente somos hijos de Dios son las buenas obras. Pero para ganar la salvación, para ganar el cielo, no alcanzan las buenas obras. Es solo por fe. Hagamos como aquel publicano golpeándonos el pecho: sé propicio a mí. Y entonces vamos a ser justificados por Dios. Levantemos nuestra mirada, miremos a Jesús. Él pagó nuestra deuda, estuvo en nuestro lugar. Él nos declaró justos a través de Jesucristo. Nosotros somos hechos santos, justificados, redimidos delante de Dios. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? La gracia y el perdón manan de esa cruz para todas las clases de pecadores, para los pecadores extremos y para todos los pecadores que estén en el medio de esos pecadores extremos. Ya seas que seas un hijo menor o un hijo mayor, ya seas que estés en el pecado más grosero o que escondas tu pecado hipócritamente detrás de la fachada de la moralidad y de la espiritualidad, la obra, la gracia y el perdón de Dios se te ofrece a ti gratuitamente como al hijo menor y al hijo mayor.
Solo que el hijo mayor no lo recibió. ¿Estarás dispuesto a recibir la gracia y el perdón del Señor Jesucristo? ¿Estarás dispuesto a creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz? Espero que tomes la decisión correcta. Hermanos, los quiero bendecir. Quiero que la palabra de hoy nos lleve a examinarnos. Nos lleven a examinar, porque entiendo de que la parte más importante de la parábola está en el hijo mayor. Porque cuando termina la parábola del hijo menor y cuando él vuelve a casa, todo se desinfla en la historia, se desvanece en la historia, pero no tiene que ser así, porque las enseñanzas que nosotros rescatamos del hijo mayor son grandes. Tenemos que analizar nuestra vida espiritual, no van a hacer cosas que nuestro corazón esté sucio como el corazón del hijo mayor, que los pecados del espíritu gobiernen nuestra vida y nosotros terminemos perdidos, hermanos, sin una relación con el Padre, detrás de una fachada de moralidad y de espiritualidad que realmente no tenemos. Hermanos, quiero bendecirlos. Reflexionemos en esta semana y miremos al Padre, miremos a su Hijo. ¡Qué gran amor! Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esa gracia, con ese amor tan grande? Hermanos, en esta semana agradezcamos al Señor, valoremos la salvación que tenemos de pura gracia y trabajemos con la motivación correcta. Amemos al Padre. Es cierto que vivimos en la casa del Padre. Es cierto que trabajamos para el Padre, pero hagámoslo con la motivación correcta, teniendo una relación personal e íntima con Dios. Los bendigo, hermanos, que tengan una hermosa semana en el Señor. Amén.